Da BBK SG Hub hirugarren jardunaldi honi harrera ematea. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet Bizkaiko enpresa eta erakundei gaur hemen egoteagatik eta bidai hau egiteagatik gurekin. Como sabéis, hoy abordaremos un tema vital también para el futuro de nuestras empresas, como es la taxonomía verde. Exploraremos el papel crucial que juegan las políticas medioambientales en el ámbito empresarial y cómo estas políticas no solo se han convertido en indispensables, sino que también son fundamentales para garantizar la competitividad sostenible a largo plazo. Nos encontramos en un momento decisivo para el tejido empresarial. Las empresas se encuentran o se encontráis inmersas en un proceso de transformación, ajustando procesos y ofertas para cumplir con esos nuevos requerimientos y enfrentar los desafíos medioambientales. Este proceso ha integrado en el día a día empresarial conceptos clave como la descarbonización, la transición energética, la biodiversidad o la gestión hídrica, por citar algunos. La taxonomía verde europea, oficialmente conocida como la taxonomía de la Unión Europea para actividades sostenibles, tiene su origen en la creciente preocupación global por el cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Podemos estar más o menos de acuerdo con esta preocupación. La cuestión es que el reglamento, adoptado en junio de 2020, nos proporciona un marco estructurado para identificar aquellas actividades económicas que pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental. Se trata, por tanto, de una herramienta crucial para movilizar inversiones hacia actividades sostenibles y alineadas con los objetivos climáticos y ambientales de la Unión Europea. Al proporcionar un lenguaje común y criterios claros, la taxonomía también ayuda a reducir eso que se llama greenwashing y promueve la transparencia y la responsabilidad en el mercado financiero. Entre sus objetivos está facilitar la comparabilidad entre empresas, apoyando a que inversores, empresas y organismos reguladores comprendan mejor el impacto ambiental de esas actividades económicas. En resumen, la taxonomía verde europea es el resultado de un esfuerzo conjunto para responder a esos desafíos globales de sostenibilidad y cambio climático, construyendo un marco regulatorio robusto que guía las inversiones hacia un futuro más verde y sostenible. Y, por tanto, constituye también una herramienta esencial, estratégica, para impulsar esa sostenibilidad y la competitividad a largo plazo de nuestras empresas. La implementación de este marco no está exenta de desafíos. Requiere muchas cosas: un cambio de mentalidad, una reestructuración de los procesos y una inversión significativa en innovación y tecnología por parte de todas las empresas. Sin embargo, los beneficios que lograremos a largo plazo parecen evidentes: una economía más resiliente, una mejora de esa calidad de vida a largo plazo y una ventaja competitiva, en el fondo, en el mercado cada vez más consciente o que valora más la importancia de esa sostenibilidad. Si estas bondades no fueran incentivo suficiente, tenemos el Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles, lanzado por la Unión Europea en 2018. En él se establece una hoja de ruta para redirigir los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, la degradación ambiental y otros factores relacionados, y fomentar la transparencia y la orientación a largo plazo en las actividades financieras y económicas. El Banco Central Europeo está pilotando medidas de financiación que incluyen la valoración de las operaciones y el establecimiento de tipos de interés más o menos ventajosos, considerando el impacto ambiental y el riesgo climático, entre otros factores. Esto es ya una realidad que afectará en el corto plazo a la financiación de las empresas, incidiendo directamente en su competitividad y en su desempeño. Los requerimientos, además de información, van en aumento. Lo sabéis todos los que estáis también reportando esas cuentas anuales en las empresas. La publicación
del reglamento en taxonomía y también la transposición de la directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, pone de manifiesto la importancia también de que las empresas asuman su compromiso con el desafío sostenible y con esa demanda de los consumidores, de inversores y también de esta información cada vez mayor que tenemos que reportar en esos estados de información no financiera en las empresas. Pero más allá de esos aspectos legislativos y normativos que son el centro de la sesión de hoy, también en su conjunto la sociedad y las empresas consideramos que esa sostenibilidad es una opción, o más que una opción, la única opción en la que se está convirtiendo ese futuro competitivo del territorio. Hoy tenemos esta oportunidad de profundizar en estos temas a través de un diálogo enriquecedor con 3 personas expertas y de la mano de Marta en este espacio complejo de normativa, de esa taxonomía verde, pero sobre todo intentando poner foco en las oportunidades y en cómo poder llevar a nuestro día a día en las empresas esos requerimientos, esa presión cada vez mayor normativa y cómo el papel que juegan también los clientes y el talento que queremos para nuestras empresas puede hacernos poner en foco futuro en ese aspecto de sostenibilidad. Berriro ere, zuen presentzia eskertzen dizuegu eta jardunaldi emankor eta aberasgarria opa dizuegu. Eskerrik asko guztioi. Nora, egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Tenemos, bueno, después de la presentación tan completa que nos ha hecho Nora Sarasola, bueno, pues voy a dar entrada a las 3 personas que están hoy con nosotros y que vienen de 3 sectores muy diferentes, de 3 puntos de vista distintos que creo que van a enriquecer mucho, porque estoy convencido de que cada uno de los que estamos hoy en esta sala tenemos un punto de vista distinto sobre el tema medioambiental. Primero los hombres. Víctor Viñuales es el CEO de Fundación Ecodes, Ecología y Desarrollo. Víctor lleva más de 20 años liderando la implantación, ayudando a las empresas desde la Fundación, de una manera, desde mi punto de vista, muy inteligente, muy colaborativa, muy propositiva siempre, pero además muy científica, a implantar los criterios medioambientales. Víctor ha sido testigo del crecimiento del aspecto medioambiental en las empresas en el Estado, en nuestra zona, ¿no? Y además le quiero agradecer mucho que haya venido porque ha hecho un esfuerzo tremendo, viene de Madrid, marcha a Madrid seguido y ha venido solo para estar con nosotros este par de horas, ¿no? Gracias. Tenemos también a Verónica Romero. Verónica es la líder de sostenibilidad y de cambio climático en Arteche. Arteche, que está siendo modélico en lo que es la transformación de producto, adecuándose a lo que es los nuevos modelos energéticos, los nuevos mercados, y ya nos contarás un poco desde el punto de vista también de la innovación en producto, lo que están haciendo, ¿no? Y aquí pues tengo a Inés Alonso. Inés es la directora de sostenibilidad, directora SG de Sabalgarbi. También, pues Sabalgarbi lo que tiene es el propio business, es donde tiene la transformación energética y la transformación del modelo, que es de lo que se trata al final, ¿no? Tendréis al final de la sesión oportunidad de hacerles las preguntas que queráis. Yo aprovecharía que tenemos a 3 personas que nos pueden alumbrar en toda la incertidumbre que estamos viviendo en este momento de transición energética y de cambio, ¿no? De entrada sí que os quiero, bueno, que nos deis una breve exposición cada uno de dónde está vuestra organización en este momento, qué dudas, qué retos, qué pasos fuertes habéis dado, qué nos podéis contar de cada uno de vosotros, ¿no? Si quieres, Víctor, empiezas tú y nos comentas, a ver... Bueno, primero, yo vengo de Zaragoza, aunque ahora decía Marta que vengo de Madrid, efectivamente tenía una actividad ayer, pero yo soy maño y Zaragoza la fundaron los romanos, ¿no? Que seguramente lo sabéis. Y uno de ellos, Cicerón, decía que la gratitud es la principal de las virtudes y añadía,
y posiblemente la madre de todas ellas, ¿no? Y seguramente, si lo pensamos, es verdad, el que no es agradecido con nosotros es difícil que atesore otras virtudes, ¿no? Entonces, primero, muchísimas gracias, ¿no?, a la Cámara de Comercio, a BBK, ¿no?, y a vosotros y vosotras, ¿no?, porque no es fácil ser pyme en este país, ¿no? Nunca lo ha sido, ¿no? Mi padre era micropyme, ¿no?, era el mundo agrícola, ganadero, ¿no? Y yo creo que, y nosotros, decía Marta, ¿no?, que hemos estado siempre, porque nosotros pensamos que una buena parte de la insostenibilidad que tiene, en la que estamos, que tiene este planeta, efectivamente es obra de las empresas. Pero no es posible, es totalmente imposible construir una economía que al fin haga las paces con la naturaleza sin las empresas. Por tanto, nosotros siempre, como decía Marta, hemos tenido ese diálogo y esa actitud positiva y propositiva en relación con las empresas, porque pensamos que son aliados imprescindibles si queremos construir esa economía que al fin haga las paces con la naturaleza. O sea que muchísimas gracias por lo que hacéis, que no es fácil, ¿no? Y también yo me siento muy agradecido, ¿no?, porque yo recuerdo cuando en la cumbre de Johannesburgo, donde por boicoteo del gobierno de Estados Unidos en aquel momento los temas de cambio climático, el gobierno de España, pues en la gran sala de exposiciones de informaciones no había del gobierno de España, y allí estaba Euskadi y contando lo que hacía. Quiero decir que seguramente vosotros, como decía San Agustín, os sentís pecadores y tal, y que os faltan cosas y tal, pero desde el punto de vista comparativo, ya os digo yo que el País Vasco es una sociedad y una cultura empresarial innovadora, abierta, siempre a la escucha de lo que hay y con un punto de intentar hacerlo siempre lo mejor posible. En ese sentido, muchísimas gracias, porque en muchas ocasiones vais pues por delante, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, quizá un poco para caracterizar un poco nuestro estilo, un poco muy rapidito y telegráfico, como quiere que sea Marta, ¿no? Uno, nosotros empezamos a trabajar en el 2008 en temas de pobreza energética, y lo hicimos porque fuimos conscientes, y aunque nacimos fundamentalmente verdes, ¿no?, fuimos conscientes que en el momento en el que estamos de la historia de la humanidad hay que a la vez resolver la ecuación ambiental, la ecuación económica y la ecuación social, que es más complicado que resolver solo una, pero por tanta procrastinación como hemos hecho, pues nos toca ahora hacer las cosas más difíciles, ¿no? Segundo, después de para que entendáis un poco, por tanto, y por eso nuestra visión dice que buscamos el bienestar de todas las personas dentro de los límites del planeta. Segundo, nosotros, tras el Acuerdo de París, promovimos la creación en España de la Comunidad por el Clima, que es la plataforma multiactor para implementar en España con ambición el Acuerdo de París, al que os animo a que os incorporéis. Y hay más de 11.000 empresas, ¿no? Y en ese grupo impulsor está la Oficina Española de Cambio Climático, está el sector privado, la Oficina Española de Cambio Climático, la Fundación Biodiversidad y la Federación Española de Municipios y Provincias. Está el sector privado, no queríamos que hubiera una empresa en concreto, y está el Grupo Español de Crecimiento Verde, y está la Red Española del Pacto Mundial, y está el tercer sector, y está Cruz Roja y Overlife, y nosotros que llevamos el secretariado. ¿Y por qué cuento esto? Porque nuestra misión, que también reescribimos en la crisis, es buscar cómplices doquiera que están, ¿no?, en empresas, en administraciones públicas, en la universidad, en el sector financiero, doquiera que están, para construir alianzas para acelerar la transición. Porque estamos en transición, sí, pero va más lenta de lo que deberíamos, y en relación a lo que nos dicen los científicos del clima, ¿no? Entonces, esa sería un poco nuestra misión, ¿no? Y también nosotros nos esforzamos, lo sugería Marta, ¿no?, en establecer puentes y conexiones que a veces entre gente que no se lleva tan bien entre sí. Entonces, como organización o como personas, pues a la vez estamos hasta ahora llevando la vicepresidencia de la Red Española del Pacto Mundial, o a la vez estamos en el Consejo Social de Inditex, o a la vez estamos en el Consejo de Greenpeace España,
o a la vez estamos en el foro del agua del gobierno en España, o a la vez estamos en el foro de la inversión socialmente responsable, quiero decir, en sitios que a veces no se llevan muy bien, ¿no? Y nos esforzamos en mantener esos puentes, en construir esas relaciones, porque desde nuestra teoría del cambio, un poco lo que dice es que el cambio se acelera cuando los tres grandes actores de ese cambio, a saber, las administraciones públicas, las empresas y las ONGs, están más o menos empujando en la misma dirección. Y por contra, se frena si practicamos, que yo creo que en Euskadi también se practica, pero lo menos en Aragón sí, un conocido juego tradicional que es el sogatira, ¿no? No sé cómo se llama aquí. Sí, socatira. Sogatira también, ¿no? Bueno, pues entonces, y después de mucho a lo mejor tirar y sudar, pues no cambia nada, porque no hemos ganado ni uno ni otro, pero simplemente lo que hemos hecho es derrochar energías para que no ocurran cosas, pero no para construir cosas, ¿no? Esa sería un poco una caracterización, y nosotros trabajamos en tres líneas. Influir en políticas públicas más sostenibles, que eso, dado que somos miembros de la Unión Europea y en realidad la política ambiental viene en parte precocinada desde Bruselas y aquí se mete en el microondas y se descongela, más o menos, ¿no? Sí. Pues eso implica trabajar aquí, pero también trabajar hacia Bruselas para que esas políticas vengan ya más orientadas. Esa sería una línea. La otra línea es promover el mercado, la sostenibilidad, eso es promover la oferta, promover la demanda, promover la inversión. Fuimos el primer fondo de inversión socialmente responsable que se presentó en España en el 99, lo promovimos nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco se ha firmado un acuerdo dentro de hostelería por el clima, que agrupa ya más de 10.500 bares y restaurantes con el BBVA para hacer un trato financiero favorable, ¿no? Una competencia, sí, podríamos haberlo hecho con vosotros. Pero para escalar y para que un sector tan disperso y con una economía tan fragmentada, pues tenga opciones un poco de hacer esas inversiones en clave de sostenibilidad, ¿no? Y la otra línea sería promover lo que sería un poco el cambio cultural, ¿no? Que es decir, y en ese sentido, muchas veces ahí, en ese cambio cultural que necesita cambios disruptivos, las pymes también pueden ser muy importantes, porque las grandes empresas son muy buenas para tener un gran impacto, pero muchas veces están más acostumbradas al cambio incremental y no tanto al cambio disruptivo. El cambio disruptivo muchas veces lo plantea el pequeño. Al final, L'Oréal se ha incorporado al champú sólido, pero no nace de L'Oréal, ¿no? Entonces, bueno, no quiero para cortar y luego ya comentar. Sí, nos da pie para muchas cosas. Verónica, adelántanos un poquito. Sí, bueno, Arteche somos una empresa que nace como una empresa familiar, o sea, tiene 77 años de historia. Es una empresa que se dedica a la manufactura de equipamiento eléctrico y electrónico, así como también a la provisión de servicios para la red eléctrica. Por lo tanto, digamos, estamos en el sector de la energía, somos protagonistas dentro del tema de la transición energética, lo cual a nivel de oportunidades es muy bueno. Significa que en los últimos años hemos experimentado un gran crecimiento, hemos tenido muchas oportunidades de negocio, una gran expansión, pero también representa un gran reto porque al final estamos en el punto de mira, estamos bajo la lupa como sector y como empresa, bajo la lupa de la regulación de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad, en términos de cuáles son nuestros impactos en el medio ambiente, cómo vamos a enfocar la transición energética y también para asegurar que esa transición no genera más impactos negativos de los que busca mitigar, ¿no? Eso también es muy importante y al final desarrollar también una transición que sea justa. En ese sentido, pues como digo, es una gran oportunidad para nosotros como empresa, pero también es un gran reto. En el tema de las regulaciones, pues es un tema que, de nuevo, somos punto de mira, estamos en el scope, dentro del alcance de todas las regulaciones que actualmente se han aprobado o están en vistas de aprobación en términos de reporte de sostenibilidad, pues la taxonomía, la directiva de reporte de sostenibilidad, en el futuro la directiva de debida diligencia. Y por lo tanto, pues tenemos un gran interés en trabajar con todos los demás actores, no solo de nuestra cadena de valor, sino del tejido empresarial en sí, porque al final hace falta muchísimo conocimiento en este aspecto. O sea, este tipo de regulaciones
te imponen una serie de requerimientos técnicos, de requerimientos de información, que incluso para una empresa, digamos, de un tamaño como puede ser la nuestra, un poco más grande, ¿no? Que contamos con ya más de 2.800 empleados, que estamos presentes en todos los continentes, pero incluso para una empresa de un tamaño así, pues son complicados de obtener, ¿no? Y sobre todo en términos de, pues, de obtener información de nuestros proveedores, de nuestros clientes. Pero es hacia donde va el sector, al final es, bueno, el sector y la sociedad en general. Y allí donde los requerimientos regulatorios todavía no nos lo piden, nuestros clientes ya nos lo están pidiendo. Y allí donde los requerimientos regulatorios no se lo piden a nuestros proveedores, nosotros ya se lo estamos pidiendo. Entonces es algo que definitivamente ya nos vemos que no... que estamos, digamos, como decía, ¿no? Somos protagonistas, estamos en el escenario, llega el momento de actuar y queremos estar al frente, queremos estar en la... bueno, representar nuestro papel como debe ser. Para ello, pues, nos hemos enfocado mucho en la innovación, nos hemos enfocado mucho desde la parte de producto. Al final, como una empresa de manufactura, nuestra línea de acción, bueno, nuestras líneas de acción en la parte medioambiental están muy relacionadas con dos cosas. Una es el cambio climático y la descarbonización, y por otro lado la economía circular. En ese sentido, pues estamos trabajando mucho con ecodiseño. Tenemos, bueno, recientemente, el año pasado, hemos desarrollado una política de ecodiseño. Ahora tenemos también una herramienta interna de ecodiseño y queremos seguir impulsando dentro de la organización, pues, ese pensamiento largoplacista que requiere la sostenibilidad, un pensamiento que vaya más allá de, bueno, yo hago un producto y lo vendo, sino que también se incluya, bueno, qué pasa con mi producto durante todo su ciclo de vida, o sea, de dónde vienen los materiales para ese producto, qué características tienen esos materiales, puedo incluir mayor material reciclado o no, y eventualmente qué pasará con mi producto una vez que esté instalado, una vez que esté, digamos, en casa del cliente. Y qué pasará cuando el producto tenga que ser retirado, ¿no? Entonces, ese pensamiento de ciclo de vida para nosotros es muy importante, lo estamos fomentando también con capacitación a nuestros ingenieros y a nuestros equipos de desarrollo de producto, porque, como decía, al final la sostenibilidad es un ámbito que requiere mucho conocimiento de muchos tipos diferentes, requieres conocimiento técnico, requieres conocimiento en materia de sostenibilidad y por lo tanto requieres que diferentes áreas de tu organización colaboren entre sí, áreas que a lo mejor típicamente no tenían tanta relación, pero que ahora te tienes que sentar en una mesa pues con EHS o el responsable de medio ambiente, el responsable de salud y seguridad, el de recursos humanos, el financiero, el ingeniero que te desarrolla el producto, y entre todos leer la regulación y decir, a ver, este requisito que me están pidiendo, ¿lo estamos cumpliendo? ¿No? ¿Cómo respondemos? ¿Qué opciones tenemos, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista es un gran reto. Pero bueno, o sea, al final es mucho trabajo. Pero Sobre todo mucho trabajo. Es mucho trabajo, pero es un trabajo que queremos hacer con ilusión. O sea, al final tenemos esa vocación de, oye, estamos en el centro, estamos en el sector, estamos en el momento preciso, en el lugar correcto. Y por eso, bueno, queremos aprovechar esta oportunidad, queremos ser líderes y también queremos colaborar. Entonces, pues es un poco, así a grandes rasgos, dónde estamos ahora. Casi nada, ¿no? Todo lo que nos ha estado diciendo. Inés, cuéntanos, Sabalgarbi. Bueno, Sabalgarbi, como decías antes, ya nació siendo sostenible, hoy se dice mucho más sostenible que se decía antes. Sí que nacimos para dar una respuesta a necesidades que había en ese momento en cuanto a la gestión de los residuos, a ver claramente que la solución que se estaba dando en ese momento no era la más adecuada ambientalmente ni la más sostenible, como era el vertedero, a necesidades energéticas y dar una respuesta más local a la necesidad de generación eléctrica. Y bueno, en este marco nace Sabalgarbi. Como decía Víctor, las alianzas son vitales para este tipo de proyectos. En este caso, somos una empresa privada con una participación pública
no menor, y por ese motivo somos un ejemplo de que se puede y somos un ejemplo de éxito de esta participación público-privada, ¿no? Y de esta colaboración que hace que los proyectos, pues al final de este estilo, salgan adelante, ¿no? Porque al final la sostenibilidad, sin esta alianza que comentabas de lo público, las empresas, lo privado y la sociedad, pues difícil, ¿no? Y entonces, pues bueno, en ese camino se ha avanzado mucho, pero Sabal Garbi pues ya viene haciendo eso desde el principio y, como veis, pues es éxito y funciona, ¿no? Bueno, ¿a qué nos dedicamos? Ya he dicho, gestionamos residuos, nos dedicamos a valorizar energéticamente los residuos no peligrosos, no reciclables, ¿no? Llevamos del orden de casi 20 años en funcionamiento. En este tiempo hemos gestionado algo más de 4 millones, 4 millones y medio de residuos. Para que os hagáis una idea, es una cantidad como para llenar 7 veces San Mamés. Mucho, generamos mucho residuo y por suerte está aquí Sabal Garbi para hacerse cargo de ello. Porque con este residuo nosotros generamos electricidad y hemos generado en este tiempo pues, del orden de 10 millones de megavatios hora de electricidad, que no es poco. Suponemos más o menos la generación del 30% de la energía en los hogares de Vizcaya, supone unos 192.000 hogares. Y entonces lo que decía antes, ¿no? Damos respuesta a la generación de energía local, con residuo local, y bueno, en este sentido, pues eso es en el que venimos trabajando desde el principio, ¿no? Bueno, yendo un poco a nuestros retos, nuestras oportunidades que vemos, pues bueno, nosotros estamos un poco en el ecuador de nuestro plan estratégico que planteamos entre el año 2026. De todo este análisis y todo lo que venimos trabajando, somos conscientes de los riesgos de nuestro negocio y los riesgos que hay alrededor, tanto estructurales como propios, lo que sea, ¿no? Y de las oportunidades que esto genera para nosotros, ¿no? Somos, como no pensaba yo, tanto en común con Arteche, desde el punto de vista que lo comentabas, ¿no? Desde un punto más humilde, nosotros somos 70 trabajadores, pero bueno, sí que también estamos en el mundo energético, ¿no? Más como generadores, en un punto diferente que el vuestro, pero sí clave, ¿no? Y en economía circular, sin ninguna duda, ¿no? En ver estos residuos como estos recursos que generan valor y electricidad que vuelve al sistema y que bueno, ¿no? Después de haber hecho todo lo posible con ellos, pues todavía se puede hacer más, ¿eh? Entonces, pues bueno, nos movemos en este mismo mundo. Retos que decía, estamos dentro de este plan trabajando mucho. Lo primero en reducir impactos ambientales. Estamos como ejemplo, hemos tenido algunos grandes proyectos, es el ejemplo de la sustitución que hemos tenido del filtro de Mangas, que ha sido un proyecto muy grande para nosotros, que supone un beneficio ambiental indudable, de una reducción muy importante y muy significativa en nuestras emisiones, fundamentalmente de partículas, pero de metales. Bueno, es un punto muy importante para la reducción de impactos ambientales. También del punto de vista ambiental hemos hecho una optimización de todo nuestro sistema de inyección en caldera para la reducción de óxidos de nitrógeno. Con automatización lo hemos ligado con la parte de digitalización, una automatización muy importante, con pirómetros, bueno, no os voy a aburrir, sistemas automáticos de inyección que ayudan muchísimo a también esta limpieza de los humos, ¿no? Luego, unido a toda esta parte, y aunque parece distinto, pero va todo muy ligado, hemos trabajado mucho en la eficiencia de procesos y que, ¿no? Probablemente hablaremos luego un poco más. Punto de vista de la eficiencia energética, hemos trabajado y estamos de hecho trabajando ahora en un proyecto de una inyección reactiva, bueno, de un producto dentro de la caldera, que va a facilitar ese intercambio de calor con los tubos, va a facilitar la limpieza de los tubos, también va a tener un impacto ambiental interesante. Bueno, esto favorece muchísimo la eficiencia del proceso, ¿no? Y mayor generación con mismos recursos. Bueno, esto es
un trabajo muy importante que siempre venimos haciendo desde el punto de vista energético. Y bueno, dentro de Caldera también hemos instalado microexplosiones automáticas, bueno, todo lo que va ligado a una mayor eficiencia energética en Caldera. Acompañando todo esto, y como no puede ser de otra manera, desde el punto de vista sostenible, que se deja a veces que no parece sostenibilidad, pero que la digitalización es un punto muy importante para todo esto, ¿no? Y entonces estamos en un como un megaproyecto en Sabalgarbi de digitalización de los procesos, del tratamiento y gestión del dato, pues eso, para mejorar las decisiones, para tener una información más detallada de nuestros procesos y poder optimizarlos mejor. Y bueno, este es un punto que también ahora mismo es clave para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco a lo que nos dedicamos y en lo que estamos ahora mismo trabajando como puntos más importantes. Bueno, me olvido que encima es para lo que estamos aquí, ¿no? La descarbonización, punto fundamental, tanto de lo que hace Sabalgarbi como habitual, ¿no? Como os decía antes, al final, antiguamente todos los residuos se llevaban al vertedero, ¿no? Ahora que existimos nosotros, Sabalgarbi, por el tratamiento que hacemos de los residuos, la recuperación energética, ¿no? Estos mismos residuos en vertedero habrían emitido del orden de un 175% más de CO2 equivalente, ¿no? Y esto, pues bueno, se ha hecho en diferentes estudios. Hay un informe de Garrigues que así lo estudia, vamos, ¿no? Lo estudia y lo ha certificado. Y luego, pues nosotros en este camino de la descarbonización estamos haciendo proyectos importantes. Nuestro primer proyecto y más fundamental en este momento es la instalación de un sobrecalentador auxiliar que nos permita reducir de manera muy importante nuestro consumo energético y que va a suponer una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero muy, muy significativa, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el camino en el que estamos ahora mismo. Sí, muchas gracias. Nada, poquito. La descarbonización. La descarbonización, si la declinamos, tiene varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista social. A mí me gustaría que nos contarais primero cómo estáis trabajando las mediciones de impacto, que digamos que es un tema en el que no hay un criterio uniforme y es muy interesante a la hora luego de elaborar los reportings y de poder conseguir financiación y demás, tener un modelo de medición de impacto, ¿no? Y en segundo lugar, aunque también es una pregunta grandota, es si pensáis que los objetivos que tenemos de descarbonización, 55% a 2030 y net cero en 2050, los vamos a poder cumplir, sobre todo a 2030, en 2050 ya no estaremos igual aquí nadie, y si las energías, el mix energético que estamos viviendo, ¿qué opinión tenéis sobre las posibilidades de las renovables, sobre las posibilidades de otras fuentes de energía de las que casi no hablamos? Me explico. Leemos todos los días cambios estratégicos en empresas que han estado apostando, por ejemplo, estoy pensando en Hertz, la empresa de alquiler de automóviles, ¿no? Apostaba por los coches eléctricos y esta semana anuncia que vuelve a los motores de gasolina, porque los coches eléctricos, el litio es muy pesado, los seguros serán más caros y vuelve. Tenemos además el tema de, bueno, pues eso, de las nucleares, que es un debate que tenemos muy cerrado aquí, pero somos consumidores de energía nuclear. Francia apuesta por la energía nuclear, Alemania parece que también, y Estados Unidos, ¿no? Es decir, descarbonización, he hecho igual dos preguntas muy grandes a la vez. Y medición de impacto, y luego si queréis hablamos del mix energético y la posibilidad de descarbonizarnos en los plazos. Víctor, ¿qué nos dices? Claro, nos planteas unas preguntas aquí. Tú misma dices, hecho unas preguntas muy gordas. Es que creo que nos inquietan a todos, porque todos tenemos que tomar decisiones estratégicas, tenemos que hacer inversiones, ¿no? Estamos en primera línea de combate los que estamos aquí, entonces esta incertidumbre en esta época de transición en la que nadie nos aclara muy bien por qué hay que apostar, ¿no? Pues creo que lo debatimos, tampoco vamos a tener aquí recetas, pero claro, lo debatimos, ¿no? Evaluación de impacto.
yo creo que efectivamente es muy importante, ¿no? Y es muy importante sobre todo en aquellas cosas que no son obvias y que no se ven mucho, ¿no? Porque hay un refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces, hay cosas que uno hace y se ven, ¿no? Entonces, una red eléctrica, y cualquiera la ve, pues ahí está, un puente, ¿no? La construcción de un magnífico teatro en Bilbao, mira qué bien, ¿no? Pero hay cosas que dicen, bueno, ¿y esto? Obviamente todo lo que tiene que ver con el saneamiento ni se ve, ¿no? Y sin embargo es muy importante para todos, ¿no? Es decir, que allí donde hay una cierta dificultad para valorar el impacto, pues yo creo que hay que esforzarse en ponerlo en limpio, ¿no? Nosotros hace tiempo que lo que trabajamos es con la metodología de SROI, ¿no? Que sería un poco una evolución más un poco 360 grados, porque hay que valorar pues lo ambiental, lo económico, lo social, ¿no? Y poner números a cosas que a veces no es tan fácil. ¿Cómo se valora el bienestar de una familia porque el hijo ha tenido un empleo? Es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hemos ido resolviendo y aplicando a distintas situaciones, y se hizo, el primer SROI que se hizo fue con una empresa pública de Navarra, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que trabaja con todo el tema de discapacidad mental y tal, ¿no? Y todo ese sector lo hemos trabajado bastante, pero también se hizo con Aguas de Barcelona para un tema de saneamiento, pero también con Aguas Andinas en Chile, pero también con el programa de becas de Amancio Ortega que manda jóvenes a estudiar en Estados Unidos, decir, o con La Pedrera, ¿no? Decir, como veis son cosas un poco de La Pedrera, pero ¿viste cuál es el impacto? Hombre, es una cosa fácil, es bueno, pues tantos tickets se han vendido, ¿no? Punto, ¿no? Y tanto entra, tanto sale, pero allí donde hay una cierta dificultad, y muchas veces hay actividades económicas que hacemos que no es tan claro ver cuál es el impacto, y yo creo que ahí hay que esforzarse. En vuestras, cuando hablabas, ¿no, Inés, que decías, tener en cuenta que si no estuviéramos nosotros habría 175 más, bueno, pues esto o se dice o la gente no va así a entenderlo porque sí, ¿no? Es decir, hay que poner números para que la gente lo ponga en limpio. O sea que yo creo que me parece muy relevante ese tema, ¿no? Y contarlo bien y contarlo sencillo, que a veces ese sencillo es complicado, ¿no? En el tema de si cumpliremos, claro, nosotros no somos adivinos, no apostamos, ¿no? Y yo una vez hablando de este tema con el champion de la COP de Chile, que luego acabó siendo el champion de la COP que se hizo en Madrid, los champions en las cumbres del clima son aquella gente que en realidad no hace tantos años que se crea esa figura, que tiene como foco la movilización de los actores no estatales. Es decir, en las cumbres del clima se reúnen los 190 y pico países del mundo, y ahí es la tarea de ponerse de acuerdo, que eso es en general lo que los medios de comunicación y todos decimos, oye, no estés haciendo lo debido, ¿vale? Pero a su vez también es una reunión del resto de actores, regiones, ciudades, provincias, empresas grandes, pequeñas, sector financiero, donde hay universidades, que es fundamental la movilización. Entonces, el champion sería. Y un día hablando de este tema de, pero cuánto de probable es que consigamos frenar los efectos más catastróficos del cambio climático, ¿no? Y entonces él me salta una cosa que yo no conocía, y entonces lo que me cuenta es que él tenía una hija pequeña y de repente le diagnostican cáncer, pero bastante pequeña, ¿no? Y entonces no solo le diagnostican cáncer, sino que, porque los médicos a veces le dan probabilidades, a veces te hacen esto, ¿no? Y le dieron pocas probabilidades, ¿no? ¿Y qué hace un padre o una familia cuando te dan pocas probabilidades en relación con la vida de tu hijo? Pues sean las que sean esas pocas probabilidades, tú lo peleas, ¿no? Porque es un tema de supervivencia. Ningún padre, ninguna familia dice, no, es que como hay pocas probabilidades, voy a gastar dinero total para que lo más probable es que no. Nadie hace esto, a no ser los desalmados, ¿verdad? Pero la gente decente dice, hay pocas probabilidades, pero yo voy a quedarme con la conciencia tranquila de que voy a apurar y voy a hacer todo lo posible. Estamos en estas.
Estamos en estas. ¿No es fácil el desafío que tenemos? No, para nada es fácil. Pero tampoco es lo mismo, como hemos experimentado todos personalmente, tener 37,5 de fiebre que 38,2 que 39. ¿A que no es lo mismo? Pues tampoco es lo mismo que la Tierra, la temperatura de la Tierra suba 1,5, 1,7, 2,5, 3,2. No es lo mismo. No es lo mismo para nada, ni para que subsista o no la concha de San Sebastián de Donosti, ¿no? Ni para nuestra salud, ni para la salud de nadie, ni para la economía de nadie. O sea que yo creo que nosotros no estamos diciendo, no somos adivinos y no sabemos lo que va a pasar. Nosotros lo que queremos es hacer todo lo que está en nuestra mano para lograr lo que hay que hacer. Lo que nos dicen los científicos del clima es, lo suyo sería que redujéramos a la mitad nuestras emisiones de carbono para el año 2030. Y eso es muy difícil, porque como hemos procrastinado mucho, pero muchísimo, pues ahora, como malos estudiantes, tenemos que darnos esas panzadas que nos damos cuando estudiamos, que de repente no dormíamos y tal. Bueno, pues ahora estamos en ese estrés, pero para que seáis conscientes de hasta qué punto hemos procrastinado, en la cumbre de Río de Janeiro, de 1992, en el que ya sabíamos más o menos lo que estaba pasando y lo que había que hacer, ya lo sabíamos, porque antes podíamos decir, no, es que yo no sabía, ¿no? En el 92 ya lo sabíamos. Pues desde entonces acá, lo digo sobre todo para la gente que como yo tenéis canas, ¿no? Hemos emitido la mitad de los gases de efecto invernadero de la revolución industrial. Es decir, que cuando ya lo sabíamos, hemos emitido la mitad de los gases de efecto invernadero de la revolución industrial. Pues si en aquel momento hubiéramos empezado a girar, pues ahora sería más fácil, el desafío sería menor, estaríamos más cerca de lograrlo, ¿no? Por tanto, nuestro planteamiento no es ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, ojalá pase lo que tendría que pasar, pero desde luego, por nuestra parte, pero hay empresas que también se están planteando esto. Inditex, pues se ha planteado reducir sus emisiones de alcance 1, de alcance 2 y de alcance 3 a la mitad para el año 2030. Y tiene 1000 y pico empresas proveedoras y 8000 factorías de esas empresas proveedoras. Seguramente no va a ser nada fácil, y a lo mejor no sabe ni cómo lo va a hacer. Pero muchas veces nos comprometemos a hacer cosas que no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer. Kennedy, cuando dijo, antes de que acabe la década, un americano está en la luna. Ni él sabía cómo se iba a hacer, y desde luego los de la NASA tampoco. Luego se hizo. Porque felizmente somos gente que la necesidad nos aguza el ingenio, ¿no? Pero yo creo que esas estamos. Para mí la pregunta no es qué va a pasar, sino decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo con mi cuota parte de responsabilidad? El cambio climático es algo que es un poco como el sol, que casi no lo puedes mirar de frente, ¿no? Que sale el sol y no lo puedes mirar de frente porque te daña, ¿no? Y entonces es tan enorme que es normal que todos tengamos un sentimiento de decir, no se puede, ¿no? Esto se me hace bola, porque claro, el cambio climático dice, no, se derrite el Ártico, se derrite la Antártida, no, se está modificando la corriente del Golfo, no, y vas leyendo, vas viendo y dices, y yo aquí desde Bilbao, ¿yo qué voy a hacer, no? De Bilbao, de Zaragoza, donde sea, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces yo creo que hay un tema que es fundamental, porque los desanimados no cambian el mundo, que es rebajar la escala. Es decir, no, Víctor no va a arreglar el cambio climático del mundo. O Verónica no va a arreglar el cambio climático del mundo. O Inés no va a arreglar el cambio climático del mundo. Lo que va a hacer es que la cuota parte de responsabilidad de Arteche, esa sí que la va a arreglar. Y entonces cuando baja la escala dice, Verónica dice, pues esto sí que puedo. Y si bajamos la escala y decimos, no, vamos a la cuota parte de Bilbao, sí que lo vamos a hacer, pues seguramente la gente que esté aquí puede decir, esto sí que nos atrevemos, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y por tanto, decir, bueno, mi empresa, ¿qué tendría que hacer? Esto, bueno, y cuando lo vemos así, es difícil, pero se puede hacer, ¿no? Cuando se nos hace bola indigerible es cuando nos planteamos que nosotros vamos a hacer, porque esto va de que cada cual haga su parte. Si ahora todos los que estamos aquí, ¿no? Marta, que es muy generosa, ya sabéis, muy buena, ¿no? Nos dice, venga, que os invito a comer al cartón, ¿no? Pues iríamos encantados todos, ¿no?
Al acabar, pues haríamos un poco ahí, oye, que tengo prisa, que he quedado, y de repente Marta se queda sola, ¿no? Pues efectivamente, pues se le haría bola pagar la cuota, ¿no? Pagar la cuenta, porque diría... Y sin embargo, por caro que sea el carto, que no lo sé, ¿no? Pues si cada cual con responsabilidad dice, no, yo he tomado esto, pago esto, entonces... Y así pasa con el cambio climático. Si cada cual, en relación con su cuota parte de responsabilidad en la generación del problema, asume su cuota parte de la solución, podemos resolver el tema del cambio climático. Como no se puede resolver es si empezamos a decir, no, es que España en realidad solo es el 0,7% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues aunque no hagamos nada, pero tampoco pasa nada. No, es que Euskadi es todavía menos, es que Bilbao es todavía menos. Y así... pues nos iremos quitando la responsabilidad y efectivamente así es imposible, ¿no? Entonces yo creo en relación con esto por lo menos nosotros tenemos ese enfoque de decir, no pensar en lo que puede ocurrir, sino decir qué hay que hacer para que ocurra lo que tiene que ocurrir, ¿no? Muy bien, y ponerlo por escrito. ¿Vosotras cómo lo tenéis, Verónica? Sí, bueno, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Víctor. Al final no es una pregunta, o sea, no es de ser adivino, no es un tema de ser adivino, sino de que estamos actualmente en el momento para tomar el poder de acción. O sea, no es qué crees que va a pasar, sino qué quieres que pase. Y nosotros, pues que obviamente queremos hacer nuestra parte y mantenernos dentro de los límites del Acuerdo de París para mitigar, ¿no? los peores efectos del cambio climático. Desde Arteche tenemos compromisos de reducción de emisiones a 2030, queremos desarrollarlos también a 2050 y queremos hacerlos que estén alineados con los objetivos basados en ciencia. Es justamente esta iniciativa, la iniciativa SBTI o Science Based Targets Initiative o objetivos basados en ciencia, justamente lo que te hace es te orienta, te da una metodología para tú establecer unos objetivos que estén alineados con el Acuerdo de París, de forma tal que puedas decir, vale, si cumplo esto, estoy haciendo mi parte. Estoy, como decía Víctor, pues estoy pagando mi cuenta del cartón. Y eso es justamente lo que queremos hacer. Entonces, está en nuestra hoja de ruta. Actualmente, pues eso tenemos la ambición, el objetivo de reducir a 2030 el 50% de nuestras emisiones, Scope 1 y 2. También tenemos la ambición en Scope 3, pero queremos alinearnos con la ciencia y alinearnos de forma formal con el objetivo del Acuerdo de París. Entonces, bueno, estamos evaluando, ¿no? Porque es un proceso que hay que seguir con una metodología para ver cómo... Es complicado, sí. O sea, es bueno, un montón de Excel, un montón de información. Otra vez hay que sentarse con toda la empresa. Todas las áreas ya están hartos de escuchar de nosotros. Pero bueno, ahí seguimos porque al final, pues como decía, ¿no? Es un trabajo en equipo. Y también comentando en lo que decía respecto al cambio climático, el problema, como yo lo veo, del cambio climático es que es un poco como la historia del sapo que meten en la olla y empiezan a cocinar a fuego muy lento. Y cuando el sapo se da cuenta que el agua está caliente, ya es demasiado tarde, ya no puede saltar. Pues algo así es este problema. Ahora mismo no sentimos tanto los efectos, nos parece de repente, pues, viene un verano un poco más cálido, no pasa nada. Si no llueve mucho en invierno, tampoco pasa nada. De repente, una sequía al año no es mucho, nos preocupamos, pero tampoco no detiene nuestra vida, ¿no? Pero el problema es que si llega el momento en el que se dan eventos tales que empiecen a detener nuestra vida, a interrumpir nuestras actividades normales, ese será el momento en el que ya no se puede hacer nada. Porque actualmente no disponemos ni sabemos cómo remover CO2 de la atmósfera. Entonces, la única solución viable posible en el corto plazo que podemos hacer para evitar esos efectos extremos es dejar de emitir no solamente CO2, sino cualquier otro gas de efecto invernadero. Y es un gran reto realmente, porque sabemos lo que hay que hacer, pero ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, es verdad que para las emisiones que están dentro de tu control, pues por ejemplo, las que vienen de tus hornos, las que vienen de la electricidad que tú compras, hasta cierto punto tienes poder. Puedes decir, bueno, yo compro a esta comercializadora que me ofrece un certificado de garantía de origen renovable. Y eso es lo que hemos estado haciendo, pero cuando estás en otras geografías, en donde a lo mejor no tienes esa opción porque no hay todavía esos certificados o porque
porque no hay tanta disponibilidad de certificados, pues se vuelve complicado. O sea, se vuelve complicado cuando empiezas a verlo desde un punto de vista global. Pero hay que seguir innovando, hay que seguir buscando soluciones y sobre todo hay que tener la ambición. O sea, hay que decir, pues también, ¿no? Como decía Víctor, yo a lo mejor no sé exactamente cómo voy a llegar, pero voy a llegar. Ya iremos viendo por el camino, iremos descubriendo, apostando por la innovación, apostando por nuevas soluciones y bueno, intentando llegar a esos objetivos. O sea, al final, bueno, el primer paso, como decía, es poner el objetivo y luego también es verdad que ahora con estas directivas de reporting se exige mucho más desde el punto de vista de información. Ya no solamente tienes que decir cuáles son tus objetivos, tienes que decir cómo los vas a alcanzar. Entonces es ese punto donde ya te obligan a, vale, o sea, me sirve que hayas puesto tu ambición, pero dime cómo vas a llegar allí. Y es cuando pues te tienes que sentar, tienes que ver punto a punto, o sea, tienes que decir, mira, voy a comprar certificados de origen renovable y eso va a reducir mis emisiones en un tanto por ciento. Voy a cambiar mi horno, voy a ponerle un filtro y eso va a reducir mis emisiones en un tanto por ciento. Ese es el nivel de detalle al que nos están viendo llegar y de nuevo, difícil. Pero no es solamente ya que nos pidan reducir las emisiones que están en nuestro control, sino que nos piden reducir las emisiones que se les llama de alcance 3, las emisiones de las cosas que compramos y de las relacionadas con nuestros productos una vez que los vendemos y relacionadas también con los residuos una vez que se procesan. Entonces, es ahí cuando realmente la cosa se pone complicada porque, por ejemplo, pues si compramos aluminio o compramos cobre, ¿cómo podemos asegurarnos de comprar un aluminio que emita el 50% menos? Pues, claro, es complicado. ¿Dónde en el mercado voy y digo, ponme 50 toneladas de aluminio normal y 50 del reducido, por favor? No es tan sencillo, ¿no? O sea, en ciertos casos no hay ni el material y en ciertos casos no hay tampoco la información. A lo mejor hay proveedores que nos dicen, no sé, no tengo mis emisiones calculadas, no te puedo decir. Y bueno, cada vez hay más requerimientos, ya no solamente pues, de esa información, sino de actuación. Entonces tenemos también otra regulación más en la Unión Europea, que es el mecanismo de ajuste en frontera, que también en algunos casos nos aplica por importaciones de elementos de aluminio, elementos de acero, y que también es complicado porque ahí nos exigen reportar oficialmente emisiones de ese tornillo en concreto que he importado. Entonces, bueno, ¿tenemos ambiciones, tenemos objetivos? Sí. ¿Queremos alinearlos con la ciencia? Sí. ¿Queremos pagar nuestra cuenta y hacer nuestra parte? Sí. Pero a la hora de llegar y a la hora de pedir la factura nos dicen, no, es que no sé cuánto es la factura, averígualo tú. Y la verdad tampoco sé cuánto ha costado la comida. Tienes que ir tú al mercado a preguntar cuánto cuestan los ingredientes y en función a eso estimar más o menos cuánto ha salido tu cuenta. Entonces es realmente un reto de información. Ajá. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Verónica. Nosotros también a todos sí. Sí, queremos colaborar, nuestros deberes, reducir. Nosotros partimos de la base de que somos y generamos energía renovable. Luego ya, por nacer, estamos en un super sí. Evitamos, como he dicho antes, emisiones de gases de efecto invernadero. Pero aún así nosotros, está claro, somos una industria, somos una fábrica, emitimos CO2. Y aunque sabemos que hemos evitado y que solo por existir somos una buena cosa para la descarbonización, sí que seguimos trabajando en reducir estas emisiones, ¿no? También lo que decía un poco Verónica, al final nosotros también estamos trabajando más en el alcance 1 y 2, ¿no? Que es donde más tienes oportunidad en tus emisiones directas, en lo que tú generas directamente, ¿no? Pues poder reducir, y aquí es pues, lo que comentaba antes del proyecto del sobrecalentador auxiliar que tenemos en marcha, ¿no? Claro que para eso, pues primero, luego quieres ser más eficiente, reducir tus consumos en general, pues todo lo que haces directamente en la actividad, ¿no? Para eso tienes que medir. Tienes que poder medir bien, tienes que digitalizar, tienes que tener muy claro cuáles son tus datos, ¿no? Que a veces esto se da por hecho, pero en realidad, pues bueno, uno quiere coger datos de todas estas cosas tan complicadas que tenemos que notificar y dices, ¿y esto, no? O hago una hipótesis, o cojo un factor, me lo más y menos invento,
¿Lo puedo medir? Bueno, ¿no? Pues todo esto es muy importante. Hay que poder medir bien para saber dónde estás, para saber dónde vas, ¿no? Porque si no, al final, complicado ponerse objetivos, ¿no? Y no todo el mundo sabemos, y todas las pymes pueden nacer desde el mismo punto, ¿no? Y hay caminos por recorrer y sin duda lo más importante es medir bien cuál es tu impacto más fuerte, empezar desde ahí, ¿no? Y poco a poco hasta que vamos haciendo esta bola y esta, ¿no?, capacidad de medir todo y de reducir todo, ¿no? Como dices, el alcance 3 al final, todo lo que es las emisiones de lo que nos rodea, nuestros proveedores, nuestros clientes, pues es lo más difícil de acometer, ¿no? Pero siempre que uno puede, pues tiene que acometer desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? En el caso de Savalgar, que al final alcance 1 es lo más fuerte, ¿no? Sin duda, como será en todas las industrias, entiendo. El alcance 3 es mucho más pequeño, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros pues sí hemos hecho ahí un trabajo, ¿no? Pues tienes todo el transporte de los residuos, todo el transporte de tus clientes, todo el transporte de tus proveedores. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en ese tema hemos instalado una gasinera, aprovechando nuestra instalación, hemos instalado una gasinera, un suministro de gas natural para transporte, de forma que se pueda sustituir y transicionar, ¿no?, de gasoil a gas natural, ¿no? Sigue siendo un poco combustible fósil, pero con mucho menor impacto en CO2, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que aunque digas, bueno, no es gigante, pero bueno, igual tu cliente le estás ayudando a que un impacto que para ellos sí es muy significativo, pues lo pueda reducir, ¿no? Y al final así, pues toda tu cadena de valor es lo que entre todos, ¿no?, podemos ir trabajando. Muy bien. El tema de las alianzas con proveedores también, ¿no? Y sectoriales también, ¿no? Otra de las cuestiones que siempre nos suelen surgir, el Hub tiene como objetivo que las empresas de Vizcaya sean más competitivas, ¿no? Y es si el modelo ESG es competitivo, es decir, parece que de entrada nos va a suponer un montón de inversión y tenemos una duda sobre si la competitividad en el mercado va a ser efectiva, ¿no? Es decir, competimos con otros países que en principio no tienen estas consideraciones o no las llevan a cabo de manera tan estricta como nos pide Bruselas y bueno, pues eso nos asusta. Parece que perdemos competitividad porque queremos un modelo de empresa, un modelo de oferta muy caro, ¿no? Y aparte que hay mecanismos, es verdad, de compensación en frontera, aranceles y demás, pero esa pregunta sobre la competitividad siempre está encima de la mesa, ¿no? ¿Qué pensáis? Que, ¿no?, ya has comentado antes también que cada uno tiene que hacer su trabajo y a veces da la sensación de que China no sabemos muy bien qué está haciendo, Estados Unidos en realidad sí que tienen taxonomía todos y el Reino Unido también, y a unas velocidades incluso en caso de Estados Unidos pidiendo los reporting desde 2022 a las empresas. Que viendo las noticias parecería que, y en plena campaña electoral, parece que algunos estados han echado hacia atrás la normativa ESG que tenían, pero no obstante sí que hay una especie de maquinaria por debajo que sí que está moviendo los temas en clave ESG, ¿no? Entonces, ¿es más competitivo o estamos en una fase de transición en la que tenemos que invertir, tenemos que transformar y la competitividad ya vendrá cuando además la demanda se alinee con la oferta, que esa es otra, ¿no? ¿Cómo lo veis? Te contesto y recupero esa pregunta, es que se había quedado ahí, como soy consciente de que preguntabas mucho, el tema de las renovables, nuclear, tal. Yo creo que muchas veces se ha hecho una contraposición desde mi punto de vista no adecuada entre economía y ecología, ¿no? Como que si es bueno para la economía va a ser malo para la ecología, ¿no? Y al revés, ¿no? Lo diré con palabras de un amigo, es decir, antes la sostenibilidad era cosa de gente alternativa, ahora la sostenibilidad es la alternativa. Fuera de la sostenibilidad no habrá economía, no es que se ganará más o menos, es que tu modelo de negocio o lo eliminará las leyes o lo eliminará las preferencias del consumidor o lo eliminarán las preferencias de los empleados
o lo eliminarán las entidades financieras que no te van a invertir, o lo eliminarán, el sector público no va a darte pasta. Quiere decir, estamos en eso. Antes, cuando nos conocimos, Marta, era decir, bueno, pero si yo soy verde ganaré más, ¿no? Ahora el gran tema es que si sigues con tu modelo de negocio vas a tener que cerrar. Vas a tener que cerrar. No es que vas a ganar más o menos, es que vas a tener que cerrar, ¿no? Y de hecho, si vemos una cosa que es muy reciente, antes que hablas del automóvil, ¿no? ¿Quién ha vendido más automóviles eléctricos el año pasado? Tesla, prácticamente superado por el chino, que parece que es la empresa china es BYD, ¿no? ¿Y esto qué nos dice? Hombre, nos dice que la empresa automovilística europea y automovilística clásica norteamericana se ha quedado retrasada. ¿Y por qué se queda retrasada? Normal, porque decía Al Gore, es muy difícil que alguien entienda algo cuando su nómina depende de que no lo entienda. Bueno, pues eso es un factor, ¿no? Y otro factor es que es normal y muy humano encariñarte con tu historia. Si tú has estado haciendo durante años, décadas, un motor de combustión, pues te encariñas. Y además tienes inversiones y tienes que amortizar. ¿Y a qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que los chinos nos han ganado, pero de calle. Y ahora, oye, no, que no entren. No, yo soy de libre mercado, pero casi que no entren. Ah, ¿y por qué pasa eso? Pues porque hemos perdido el tiempo y no hemos hecho los deberes a tiempo, la industria automovilística europea y la industria automovilística clásica norteamericana. Y por eso explica la victoria de los... Y entonces resulta que donde ayer estuvo Nissan, pues ahora tenemos que rogar a una empresa china que, ay, ven, por favor, ay, venga, que te vamos a tratar bien, que nuestra mano de obra es muy buena, que no te preocupes y tal, ¿no? Y va Stellantis está en Zaragoza, y está buscando una empresa china para poner una fábrica de baterías, porque en las baterías los chinos son mucho mejores que nosotros. Hemos perdido el tiempo por esa locurita vieja, de que no, pero es que yo voy por el desarrollo económico y estas cosas de la ecología y la sostenibilidad me van a cuestionar el desarrollo económico. Pues no, amigo, no, es al revés. Como no ha sido en esta línea, vas a tener muchos problemas económicos, a que ahora lo están entendiendo muchos. Entonces, esta empresa que mencionas, pues no lo sé, pero hay gente pató. Pero me sorprende porque antes la contraposición era decir, vale, lo que tú cuentas está bien, pero claro, es mucho más caro. Pero hablemos de precios. Desde el año 76, ahora las placas solares fotovoltaicas han reducido su precio un 99,6. No sé si me habéis entendido bien la cifra. 99,6 de reducción. Las baterías, 97%. Quiero decir, frente a eso, y aquí hablamos, porque me tocó la semana pasada, dentro de esa línea de incidencia en las políticas públicas, ir a la ponencia encargada dentro de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear. Y aunque yo no soy experto en esto, me tocó repasar. ¿Y cuál es el repaso? Que las nucleares, hoy por hoy, son del orden de hay gente que dice entre 4 y 5 veces más caras que las renovables, hay gente que dice entre 3 y 4 veces. Pongámonos en lo menor, 3 veces más caras. ¿Para qué vas a gastar 3 veces más? Y de hecho nadie gasta 3 veces más, a no ser que tenga mucho subsidio público. No hay empresas. Las empresas españolas han aprobado el cierre cierto a fecha cierta, quiero decir, nadie. Más caras. Bueno, hay veces yo a veces compro cosas más caras, pero será porque tendrán otras virtudes, ¿no? Pero no, es que son más caras y más lentas. Tan lentas como que en los últimos años en los tejados de España hemos puesto del orden, de lo equivalente a 5 centrales nucleares, mientras que la construcción de una nueva central nuclear de media son 14 años. Es decir, no hubiéramos hecho ni una, y sin embargo hemos puesto 5. Es decir, son mucho más lentas. No han resuelto el tema de seguridad. La primera central nuclear se instala en Rusia hace 70 años, y ahora siguen diciendo, no, pero es que ahora sí que lo voy a resolver porque hay unas centrales modulares más pequeñas.
todavía 70 años después me dices que ahora sí que por fin vas a hacer una central segura. Por el amor de Dios, ¿no? ¿Y qué estamos viendo en Ucrania? Pues que es mucho lío tener una central nuclear, ¿no? Es mucho lío. ¿Y qué hemos visto con la crisis del Oriente Medio con Israel, en los pepinazos que se dieron mutuamente con Irán? Que todos estamos muy asustados si Israel bombardeaba las centrales nucleares en Irán. ¿O no estamos asustados? Parece ser que ahí Biden llamó, en fin, hagamos como que... Pero, quiero decir que las centrales nucleares, un riesgo de salud, un riesgo de dejar a las generaciones venideras un problema durante miles de años, y entonces esa tecnología es totalmente inmadura, se puso en marcha antes de tiempo, y ahora felizmente podemos obtener energía mucho más barata, mucho más rápida, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que lo que yo rescato es que en este momento de la historia de la humanidad, ¿no?, las empresas, ¿no?, que arriesguen, no va a haber ninguna ley que me saque el negocio. Bueno, sí, pueden jugar a la ruleta rusa. Puede que a lo mejor sí, pero puede que a lo mejor no, o puede ocurrir. No, es que los consumidores no me van a... Puede que sí, puede que no. Quiero decir, pero ahora mi impresión es que hay empresas que tienen mucho pasado, pero que a lo mejor no está tan claro que tengan mucho futuro. Y de hecho muchas veces las empresas que tienen mucho pasado se resisten. Le pasó a Kodak, ¿no? Es que yo, con lo que yo soy, bien, vale, con lo que tú eres, pero si no cambias, pues puede que a lo mejor tengas mucho pasado, pero con futuro. Yo creo que también, desde mi punto de vista, las empresas en el siglo XXI tendrían que entender que hemos seguido una cierta evolución, ¿no? Y al principio la máxima de las empresas, o de algunas empresas, era maximizar el interés, el beneficio para el accionista. Luego decir, no, esto hay que atemperarlo porque yo tengo que cumplir la ley. Vale, bien. Segundo estadio, no. Es que yo tengo no solo cumplir la ley, sino que no dañar. Ahora no estamos en eso. Los problemas del mundo se han hecho tan complicados, que las empresas no pueden estar retranqueadas en su baldosita diciendo, no, yo no daño. No, perdona, ya no se trata de eso, porque nos hemos metido en un lío enorme. Ayer leía yo, no sé si lo leísteis vosotros, que en el 100% de los testículos de ratas y de hombres que vieron, todos tenían nanoplásticos. Y se preguntaban, pues no sé si esto a lo mejor va a afectar a la fertilidad. Hombre, bueno no será, yo no soy médico, pero que bueno no será. Pero ya está en un porcentaje muy elevado de la placenta, que se pensaba que estos tejidos tenían unas barreras y tal. Quiero decir, nos hemos metido en un lío en el que no solo, porque cuando yo he dicho antes, no, tenemos que construir una economía que al fin haga las paces con el planeta. Alguien puede decir, no están defendiendo a la biodiversidad, a los ositos. No, perdón. Es que nosotros somos bichos como los demás y necesitamos agua buena que beber, alimentación buena que comer, aire bueno que respirar. Y si no tenemos esto, también no va mal. O sea, es un tema también de propia seguridad y supervivencia de nosotros y las generaciones venideras. Entonces, todos estamos ante el desafío de construir un modelo económico que sea bueno para los empresarios que lo impulsan y para los trabajadores, pero que no sea dañino para la sociedad. Y todavía más, que cada empresa tiene que plantearse qué puede hacer para resolver. Y muchas veces, porque las ONG somos buenas para subrayar, para señalar el porvenir, pero quien realmente hace los cambios de verdad y operativiza eso sois las empresas. Es decir, las ONGs dijimos energías renovables, pero quien realmente ha hecho ese desarrollo tecnológico que ha ocasionado el descenso del precio en un 99,6%, pues han sido las empresas, con las universidades, con la investigación, los ingenieros de Arteche, tal, que decir, sois las empresas, ¿no? Y las empresas muchas veces tenéis ese conocimiento preciso de cómo resolver problemas de una manera, y muchas veces se ha hecho, es decir, y es una historia de éxito. En su momento nos dimos cuenta que estábamos dañando con los gases refrigerantes que teníamos en ese momento la capa de ozono, que era fundamental para la vida en la Tierra, y que si queríamos que siguiera habiendo vida en la Tierra teníamos que sí o sí afrontar ese problema. Y lo resolvimos.
y cambiamos los gases refrigerantes. Quiere decir que cuando nos ponemos a ello, mi padre que era agricultor decía que había más un necesitado que 100 abogados. Bueno, cuando nos ponemos a ello, no sé si hay mucho abogado por aquí, pero bueno, quiere decir que cuando tenemos esa necesidad y ese impulso y esas ganas de transformación, pues encontramos soluciones, ¿no? Y en este momento tenemos que encontrar soluciones para hacer una actividad económica que resuelva unos problemas, pero no cree otros, y que a su vez nos ayude a regenerar, porque tenemos que regenerar, o sea, deberíamos dejar las playas como están en muchas ocasiones del Mediterráneo. Aquí todavía os habéis mantenido, pero el Mediterráneo está hecho polvo, ¿no? Pues no, seguramente teníamos que ayudar a eso. Tendríamos que dejar todos los acuíferos contaminados que tenemos. Tendríamos que asumir, hace poco un informe del Departamento del Tesoro del Reino Unido constató que en peso, ¿cuánto creéis que en peso significan los mamíferos salvajes del mundo? Nosotros somos mamíferos, ¿no? Pero en peso, ¿cuáles son los mamíferos salvajes y los mamíferos entre nosotros, nuestras mascotas y los mamíferos que nos comemos? ¿Cuál es la proporción? 1, 2, 3. ¿Cuánto significa en peso los mamíferos salvajes que hoy todavía en el mundo? Un 4%. El 96% somos nosotros, nuestras mascotas, nuestras vacas, nuestros cerdos. Luego que nos agarra no sé qué COVID, y dice, bueno, es que es normal, es que hemos arrinconado la naturaleza de una manera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que reconstruir ese modelo económico, lo tenemos que hacer entre todos, y sobre todo quienes tenéis mejor conocimiento para hacerlo, sois las empresas. Es decir, lo de residuos, pues conocéis los residuos, conocéis lo que hay, conocéis la materia prima, conocéis lo que sí se puede hacer, lo que no sé qué. Ese conocimiento tan preciso solo lo tenéis vosotros. No lo tiene una ONG que trate el tema de residuos. No, ese conocimiento preciso lo tenemos, y por tanto, quien conoce más puede, por tanto, construir alternativas y soluciones más efectivas y más eficaces, ¿no? O sea que yo creo que ahí es un momento excepcional para los innovadores, para la gente ambiciosa, para la gente emprendedora, porque si uno tiene una buena solución, aunque sea pequeño, pasado mañana será muy grande, porque estará afrontando o resolviendo un problema. Sí, competitividad. ¿Algo más que añadir? Bueno, desde Arteche yo creo que una experiencia muy interesante que hemos tenido recientemente, hemos estado desde el equipo de sostenibilidad formando a diferentes comités dentro de la empresa, porque justamente como tenemos ese conocimiento dentro de la empresa, pero está dispersado, ¿no? Cada área es muy enfocada en su conocimiento concreto y necesitamos que todas sepan un poquito de sostenibilidad para a su vez poder utilizar ese conocimiento y aportar soluciones sostenibles. Entonces, estuvimos hace poco con el comité de finanzas, con los financieros, y estábamos justamente hablando de la competitividad de ESG, porque claro, al llegar a hablar con los financieros queremos hablar el idioma financiero. Y la respuesta es que sí. ¿El modelo ESG es competitivo? Sí. Cada vez está más reconocido y cada vez hay más estudios a nivel científico, es decir, pues de Harvard, de los ratings como MSCI, ratings de empresas financieras, que aquellas empresas que tienen un mejor desempeño ESG tienen también un mejor desempeño financiero. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, hay muchas razones. Por ejemplo, una empresa normalmente cuando tiene un buen desempeño ESG significa que ha estado trabajando mucho por detrás en la sombra, justamente en lo que comentábamos antes, en obtener datos, en obtener una buena estructura interna, una buena organización. Y eso te vuelve más eficiente en muchas cosas. Pero es que también al implementar, pues por ejemplo, soluciones de economía circular, ¿qué haces? Valorizas residuos que antes estabas tirando e incluso residuos por los que estás pagando, porque tienes que pagar las tasas de vertedero, pero si eso en lugar de eso lo vendes, ahí tienes un beneficio económico importante. O sea, reduces costos y encima tienes una nueva fuente de ingresos. Si utilizas materiales reciclados, más material reciclado, ¿qué pasa? Estás reduciendo también tus costes de materia prima. Si reduces tu consumo energético, estás reduciendo la factura de la luz. Entonces, al final, el modelo ESG es muy competitivo, puede ser muy competitivo. Una empresa, por ejemplo, que no tiene controles adecuados
a nivel de ética, controles anticorrupción, de controles para prevenir el blanqueo de capitales, como se vea envuelta en una situación de esas, pues se puede ir perfectamente a la ruina. Entonces, una empresa que no promueve la diversidad, por ejemplo, se está perdiendo de todo el talento que puede haber, talento femenino, talento diverso, talento de todo tipo, simplemente porque no está yendo al mercado de empleo con un enfoque ESG. Y otra cosa muy interesante que también contamos a este comité financiero es que el término ESG viene del mundo financiero. Fue una coalición de empresas financieras junto con la ONU que crearon un reporte donde por primera vez se utilizó el término ESG, Environmental Social Governance, porque querían dar esa visión a las empresas financieras de, oye, estos aspectos son importantes, influyen en el valor de una empresa y a la hora de tú evaluar tus activos y tus decisiones de inversión tienes que tenerlos en cuenta y tienes que seguir más o menos estos pasos, estas guías, ¿no? Y ese reporte es de 2004, o sea, es de hace ya 20 años, o sea, no es un concepto de ayer. Entonces, ¿es competitivo? Sí, cada vez se demuestra más y además en la Unión Europea se está apostando mucho por esta competitividad. La Unión Europea a nivel, ¿no? O sea, su posición geopolítica ha determinado, estamos viendo cada vez que cada vez más va por esa vía, ¿no? De que, oye, pues no puede competir tanto en tamaño o en población, con la dinámica poblacional que está teniendo. En innovación más o menos los puede intentar, pero es verdad que pues entre Estados Unidos y China está muy complejo, pero quiere apostar por competitividad en el tema ESG. Ser los más verdes, los más inclusivos, los más diversos, los más bien gobernados. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que para mí no hay ninguna duda de que es el camino y de que es el camino hacia la competitividad. Y también lo estamos viendo, pues eso, en las peticiones que nos hacen nuestros clientes, en las peticiones que nos llegan de los bancos y de los inversores, que cada vez, oye, pues la gente que se sienta, incluso en nuestro propio consejo, de vez en cuando levantan el teléfono y, oye, este tema de las emisiones, ¿cómo vamos? Y esto de la cadena de valor, oye, ¿y la debida diligencia, eso sabes qué es? Y cada vez nos preguntan más cosas, y no solamente de medio ambiente, sino también de temas de derechos humanos, de temas de gobernanza, y hay que estar preparados, por supuesto, para responder, pero más que eso hay que ir un paso más allá y hay que tomar la iniciativa. Porque si esperas a que alguien levante el teléfono para preguntarte, para tomar acción, no te va a dar tiempo a contestar. eso con toda seguridad. Entonces, bueno, respecto a esa pregunta, desde luego, esa es la respuesta. Y bueno, como anteriormente he mencionado, y bueno, también dijo Víctor, que pasa mucho por la innovación, por la creatividad. En el tema del mix de energías, se habla mucho, digamos, de lo que ya son las tradicionales, entre comillas, porque, claro, hace igual 20 años, ¿quién podía pensar, ¿no?, que íbamos a hablar de solar o de eólica como parte del mix tradicional, ya casi? Pero es la realidad. Pero actualmente pues también hay muchos proyectos muy interesantes en otros tipos de energías, en la energía geotérmica, en la energía del océano, del movimiento de las olas. También hay proyectos, por ejemplo, en aprovechar la energía que se obtiene de las diferentes temperaturas del océano, es decir, pues que si abajo está más frío y arriba está más caliente, pues esa diferencia térmica puede generar una energía que luego se puede utilizar, pues por ejemplo, en aires acondicionados, en sistemas de ventilación, y en ese punto, pues en el sector hay muchísimas empresas innovando. En nuestro caso, desde el punto de vista de los transformadores y de los servicios que se ofrecen a la red eléctrica, también estamos innovando en temas de aislamientos que vayan dentro de los transformadores que sean más sostenibles, modelos de negocio, incluso pensando en modelos de negocio, porque ¿qué pasa? Que llega un punto en el que hacer las cosas de forma más sostenible tiene ese punto de valor añadido, ¿no? Entonces, ¿dónde está el valor añadido? Oye, pues a lo mejor si yo le digo a un cliente,
te vendo este transformador, pero con una opción de recompra que de repente dentro de 25 años, cuando acabe esa vida útil, yo te lo vuelvo a comprar y me lo llevo, y así yo, que sé cómo he construido mi transformador y tengo todos los planos y toda la información de qué materiales tiene, puedo aprovechar esos materiales otra vez. Pues, oye, a lo mejor es una propuesta mucho más interesante que simplemente te lo vendo y ya nos vemos dentro de 25 años para que me compres otro. Ajá. O, por ejemplo, pues en el tema de energías renovables, de instalaciones eólicas, pues a lo mejor tiene mucho más valor una empresa que dice, oye, yo te vendo la instalación eólica, tú me la has pedido con estas características, pero si quieres yo te puedo hacer un estudio de análisis de riesgos climáticos para ver dentro de 25 años, 30 años, qué riesgos climáticos puede haber en esa ubicación y te adapto el diseño para que cumpla con esas posibles escenarios. Oye, pues a lo mejor eso tiene más valor que simplemente, mira, te doy el molino, tú lo pones y ya pues dentro de 25 años nos vemos para que me compres otro. Entonces, además se crean pues unas relaciones empresariales pues mucho más interesantes y al final es allí hacia donde tenemos que ir. Inés, ¿algo que añadir? Bueno, me han dejado. Sí, como Pues no quieras. sé. A ver, yo simplemente añadiría que sí que, bueno, tal como decías antes, Arteche ya pide a sus proveedores, ¿no? Incluso en las zonas donde no hay legislación al respecto. Luego, sí que hay muchísima legislación que crece muy rápido, con muchísimos requisitos, ¿no? Mucho más difícil de implementar para los pequeños que para los grandes, porque al final requiere, como decían antes, mucho conocimiento, muchos recursos, mucho trabajo transversal dentro de la empresa, ¿no? Al final pide mucho de nosotros, ¿no? Y muy rápido. Y aunque tiene una implementación que está siendo, ¿no?, gradual, en el sentido, bueno, primero van las cotizadas, luego van las grandes, luego irán las pymes, pero claro, tú en la cotizada, pues pasado mañana se lo pide a la pyme, aunque no le aplique todavía, ¿no? Entonces, pues lo que comentábamos, hay que ir adelantándose un poco a esta normativa que sabes que te va a aplicar, que aunque no te aplique hoy, te va a aplicar dentro de 10 años, pero es que igual mañana te lo pide tu principal cliente, ¿no? Y ahí ya tienes una ventaja competitiva si tú estás avanzando. Porque también lo que decías, esto no ocurre que mañana te digo tienes que cumplir y pasado mañana estoy cumpliendo esta normativa y todo este tsunami de la sostenibilidad no se puede hacer así, ¿no? Sí. Hay que hacerlo con tiempo, dando pasos y ubicándote en el mercado, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que sí, al final todos pedimos a nuestros proveedores pues que avancen en ese tema, ¿no? Luego te hace más competitivo si puedes estar ahí, ¿no? También decir que también, ¿no?, entiendo que pedimos a las administraciones que nos acompañen un poco en esto, porque bueno, también son pasos importantes, caminos, ¿no?, nuevas inversiones, pues bueno, sí que son temas que oye, la sostenibilidad también es ser rentable y ser un negocio, ¿no? Y tienes muchas cosas que dan valor y que te van a dar un valor añadido a tus productos, tus servicios, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que acometer unas inversiones por detrás y que necesitas que la administración te acompañe, ¿no? No tanto igual como con subsidios, como decía antes Víctor, ¿no? Que no va de eso, ¿no? Pero bueno, sí que, pues no sé, la ley de cambio climático que se acaba de aprobar ahora a principios de año en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Pues bueno, tiene las cosas que dices, bueno, tengo nuevos requisitos, voy a tener que calcular obligatoriamente la huella de carbono, la voy a tener igual que registrar, ¿no? Pero bueno, también tiene otros puntos, ¿no?, que empuja y que significa que te ayuda, porque todos estos pasos te van a ir ayudando a lo que te viene después, ¿no? Todo desde Europa, todo lo que esto te trae, pues bueno, ya te está obligando a dar ciertos pasos que, ¿no?, te pone tus herramientas, pero bueno, pues un poco más de implicación de la administración para empujar todo esto y ayudar a las pymes en este camino, pues lo veo muy necesario. Muy necesario. Pero bueno, ya. Sí, importantísimo lo que habéis. ¿Alguna pregunta? Nos queda un minuto y yo no sé si tenéis alguna cuestión que lanzar o algún comentario que hacer. No, pues entonces procedemos al cierre. Víctor. Sí, que me he olvidado decir, y yo creo que es muy importante, que yo me pongo cuando oigo
todo este tema de las regulaciones y tal, es decir, que a la vez yo digo hay que acelerar y a la vez vosotros diréis sí, pero sí, lo están corriendo, o sea, que en ese sentido, y tenéis razón, o sea, tenemos razón los dos, yo quiero decir, hay que acelerar desde el punto de vista más objetivo y macro, y es verdad que hay un empujón que estáis sintiendo, ¿no? Y yo creo que habría que pedirles, y en ese sentido nosotros encantados de hacerlo de la mano, a las administraciones públicas más cosas de las que hacen. Una, no pueden solo legislar y no acompañar. No. Uno puede decir, no, aquí tal, haz esto. Perdona. No. Dos, no pueden legislar y no practicar lo que legislan. Yo una vez tuve una reunión en el Parlamento de Aragón, y yo les decía, mira, vengo con una propuesta totalmente revolucionaria, no sé si te va a gustar y tal, un poco para meterle un poco de suspense, ¿no? Y decía, yo lo que nosotros quisiéramos es que practiquéis aquello que legisléis. Ah, claro. Parece fácil, pero en realidad no lo hacen. Y no lo hacen. Dos, compras públicas. No tiene ningún sentido en que los gobiernos digan, no, la innovación es importantísima, es fundamental, tendríamos que innovar el 2% del PIB porque esto es muy importante, porque esto es el futuro, no sé qué. Y cuando empleo del orden de entre el 10 y el 15% del PIB en las compras públicas, me desentiendo de la prima de la innovación y voy al coste más barato. Claro, si actúas así, el empresario que interioriza, bueno, pues de innovar nada, precio, tengo que hacer la cosa más barata, no sé cómo me lo voy a inventar. Esto es una locura. Estamos desperdiciando un montón de dinero en no emprimar a los buenos. Otro asunto, en realidad, en la familia que empleamos un poco los maestros y tal para educar a los hijos, pues en parte, dicho de una manera o de otra, pero más elegante, pero sería palo y zanahoria, castigar los malos comportamientos, ¿no? Y recompensar a los mejores. Desde mi punto de vista, las autoridades públicas tendrían, por ejemplo, con un IVA diferencial, ¿no?, que premiar al buen consumidor, al que está consumiendo productos más sostenibles, y por tanto premiar también al buen productor que está produciendo productos más sostenibles. Lo que no tiene chiste, porque es muy injusto tratar igual lo desigual. Si lo que está haciendo es crear un montón de problemas para el medio ambiente, para la salud pública, y este otro no, y tú los tratas igual, el mismo IVA. Hombre, no, pues en realidad lo que estás es primando a que está pasando de todo y que no hace nada y tal, ¿no? Quiero decir que yo creo que también en este tiempo la administración pública tendría que salir de su escritorio redactando normas y tomar una postura mucho más proactiva, ¿no?, en estas líneas que yo he dicho. Y yo creo que también hay un tema muy importante que Europa debería aprender, y es que tenemos que ese Green Deal exige también una industria, es decir, y lo deberíamos haber aprendido en la pandemia. Lo que no tiene ningún chiste es que estuviéramos mendigando que nos enviaran mascarillas, que nos enviaran respiradores, que nos enviaran chips, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que, pero ¿qué política industrial de desindustrialización hemos hecho? Entonces yo creo que eso también debería formar parte de la política verde, una razonable soberanía en lo básico. Y en la industria básica tendríamos que tener esa razonable soberanía en la alimentación, en la energía. Lo hemos visto con la guerra ahora en Ucrania, que es que no, estás atado si dependes totalmente, ¿no? Entonces yo creo que eso, las crisis se pasan y se pasan mal, pero para aprender y para corregir lo que hemos visto en la crisis. Entonces yo creo que dentro de esas correcciones está también el lograr una mayor soberanía en lo básico, en la alimentación, en la energía, ¿no? Bueno, era un poco que me había quedado el tema de la administración pública. Sí, muy importante. La verdad es que se nos quedan un montón de temas en el tintero. Yo tenía preparadas unas cuantas preguntas, no nos da tiempo. Procedemos entonces al cierre. Inés Salvide, directora de Innovación y Sostenibilidad de Cámara de Bilbao. Bueno, yo empezar como nos ha recordado aquí Víctor, a nuestro sabio Cicerone, agradecer a Víctor, a Verónica, a Inés, a Marta
y sobre todo a nuestro patrocinador fundamental, que es la Fundación BBK. Sin ellos esto no sería posible, con lo cual muy agradecidos. Hoy tenemos aquí a Nora y a Verónica, agradecemos vuestra presencia. Bueno, no nos cabe duda, después de todos estos testimonios, que los elementos como la descarbonización, los recursos hídricos, el impacto de nuestros riesgos, la valoración, bueno, son todos una serie de recursos que hay que monitorizar y gestionar si queremos, bueno, pues seguir un poco ahí liderando todo este tema, ¿no? Implementar esto, el tema de la sostenibilidad de una manera sistemática en los modelos de gestión de las empresas de nuestro territorio. Solo es posible, como dice, como nos ha recordado Inés, optimizando los recursos, optimizando los procesos, atendiendo a la gestión del dato, la digitalización. Son elementos que han salido aquí un poco de soslayo, pero que bueno, que sabemos que son temas que hay que tratar y gestionar. Como nos decía Verónica, hace falta una gran cantidad de conocimiento. Es por eso que estamos aquí, en este hub, porque pretendemos que sea un foro de encuentro de las empresas, pero sobre todo que realice un aporte de conocimiento. Como nos decía Verónica, ha llegado el momento de la acción. Tenemos que asumir un rol relevante, y son las empresas las que tienen que ir avanzando. Agradecer a Víctor esta humanización que nos ha hecho del desafío con sus testimonios, y sobre todo el apelar a la responsabilidad, ¿no? Que nos ha recordado que aquí todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y tenemos que ejercerla. Desde aquí, desde el Hub, vamos a seguir ahí, porque, bueno, a pesar de que a la Administración le está costando hacer este acompañamiento, desde aquí sí vamos a seguir y les vamos a ir acompañando en esta hoja de ruta hacia la sostenibilidad. Por eso les animo a seguir nuestros boletines, aquí un poco de cuña publicitaria, seguir nuestros boletines, seguir nuestra página web, la esg.eus. Y nada, estamos abiertos a recibir cualquier sugerencia para ir dirigiendo el ritmo de este hub, que pretendemos que perdure en el tiempo. Atendemos consultas, recibimos sugerencias sobre programaciones y, bueno, no queda más que, bueno, darles las gracias y animarles a venir a la siguiente reunión el mes que viene. Gracias. Café fuera si queréis, los que tengáis tiempo. Gracias. Sí.